RTP. Está con nosotros 7:12, la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, a quien vamos a dar la bienvenida. A propósito que estábamos hablando, ¿no?, de la parte comunicacional, de la gestión de la actual ministra encargada, pero vicepresidenta en sí, quien pues lleva estas funciones, ex ministra de Salud. Bienvenida a la mañana en RTP. Muchas preguntas por hacer a esta hora de la mañana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y les pido disculpas. Estoy conectada desde mi celular porque mi computadora no me falló hoy en la mañana. Gracias por la invitación y como siempre para mí es un gusto acompañarles. Exministra, quisiera iniciar con algo que, bueno, todo el sistema de salud en sí está cautizado, cada vez es mucho más profunda la crisis que podemos observar, pero hay algo interesante en medio de todo esto y es que no se logra controlar la crisis y las deficiencias en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Sé que el sistema de salud ha sido sobrediagnosticado un montón de veces y lo hemos analizado varias veces y mostrado muchas salidas, pero al parecer el Teodoro Maldonado Carbo ni siquiera una intervención puede mejorar momentáneamente hasta poder tener un real cambio lo que ocurre al interior. Ahora vemos una crisis demasiado para mí preocupante, como es la falta de ductos de aire acondicionado que puedan servir, algo que afecta directamente a la asepsia del hospital. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es su visión y cómo se podría ayudar a esta caótica situación y panorama que tiene esta Casa de Salud? Bueno, lo primero es poner a personas que realmente sepan de gerencia de salud, de contratación pública, que tengan experiencia en el área, que hayan manejado hospitales complejos de tercer nivel, para que puedan hacer realmente una auditoría y determinar dónde está la falla, ¿no? Si es en la parte financiera, si es en la parte administrativa, dónde están los puntos críticos, y además tomar las medidas pertinentes, si es que existen casos de corrupción, si es que existe fuga de fondos, si es que existen problemas en la contratación pública dentro del hospital. Se tienen que tomar, por decirlo coloquialmente, al toro por los cuernos y resolver el problema. Mientras no se diagnostique realmente qué es lo que está pasando dentro del hospital, que no se pueda determinar cuáles son los puntos críticos que hay que resolver, el hospital no va a poder funcionar, no van a poder tener presupuesto para poder hacer el mantenimiento adecuado, para pagar los servicios básicos, alimentación, limpieza, agua, luz, y poder tener el servicio adecuado para los pacientes. Entonces la capacidad resolutiva del hospital va disminuyendo por problemas administrativos que solo un gerente con experiencia y conocimiento podrá resolver. Exministra, en el tiempo de la pandemia, me parece, tuvimos 6 ministros de salud. Ahora no tenemos ministra, tenemos ministra encargada. Ya hemos pasado por 5 ministros en esta administración. Y yo le tengo una pregunta justamente por el tema de los despidos, ¿no? ¿Existen más médicos de los que el Ministerio de Salud realmente tendría capacidad presupuestaria para contratar? Pero eso no necesariamente se relaciona con la cantidad de médicos que tal vez requiere el país para ser atendido. ¿Por qué? Porque en agosto del año pasado, la ministra encargada, que es la vicepresidenta Pinto, decía que había demasiados médicos en el Ecuador. Pero también la Federación Ecuatoriana de Medicina decía que el problema no era la cantidad de médicos, sino que había mucho médico general y poco médico especialista. Entonces le pregunto, ¿cuál es el problema? Usted también, habiendo estado en esta cartera, ¿es un problema que también se veía antes? ¿Es algo que no se ha resuelto y que también tenía cola previamente? ¿Cuál es el problema? Con 5 ministros, equiparando la pandemia, que fueron 6 ministros, considerando la gravedad del asunto en ese tiempo. Bueno, recordemos que en mi gestión, en el periodo en el que yo fui ministra de Salud y luego mi colega José Ruales me sucedió, nosotros hicimos contratación de personal de salud. Nosotros vimos que existía una brecha de necesidad de personal de salud. Ahorita
se encuentran en un círculo vicioso. Ujú. No se puede dar atención en el sistema de salud porque no existen insumos médicos, no existen medicamentos. Ustedes mismos están reportando que la situación estructural de los hospitales, del equipamiento que tienen, no permite que tengan una atención adecuada. Entonces, si es que el personal de salud no tiene los insumos para poder dar una atención adecuada, pues simplemente no tienen funciones. Entonces, si no tienen funciones, se los despide, ¿no es cierto? Se los retira de sus obligaciones, causando una necesidad mayor y aumentando la falta de atención a la población. Entonces es un círculo vicioso. Yo no abastezco los hospitales, no les doy el presupuesto que necesitan para poder funcionar, no puedo pagar ni siquiera los servicios básicos, no puedo pagar la alimentación, no tengo para poder dar mantenimiento a la infraestructura. Los médicos, por lo tanto, no tienen las herramientas con las que puedan trabajar, no trabajan y no producen porque se les mide, por supuesto, la producción que tienen los médicos, y por lo tanto, como no trabajan, les despido. Y como les despido, no puedo atender a la población. Es decir, es un círculo vicioso que lo que está produciendo es cada vez una mayor falla del sistema de salud pública. No existe recursos para que el sistema de salud pública pueda cumplir con la obligación dictada por la Constitución ecuatoriana, que es la cobertura universal y gratuita a todos los ecuatorianos. Recordemos que el 80% de los ecuatorianos se hacen atender en los sistemas públicos de salud del IES y del MSP. Entonces es imposible decir que no se necesitan médicos. Es cierto que están mal distribuidos en el país, que la mayoría del personal de salud están en las ciudades grandes, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero si ustedes van, como yo lo hice cuando tuve la oportunidad de ser ministra de Salud, hay hospitales que están construidos, que tienen buena infraestructura, que no tienen médicos, no tienen enfermeras, por lo tanto no tienen pacientes. Por supuesto no tienen pacientes porque no tienen quien les atienda. Y estos unidades de salud que se encuentran en la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, no están funcionando a toda su capacidad, pero el Ministerio de Salud Pública tiene que seguir pagando por su infraestructura, por la luz, por el agua, por el mantenimiento para que no se deteriore. Es decir, es un recurso que está gastando el Estado, el gobierno, y que no está cumpliendo con su función de atender a los pacientes, que más lo necesitan además. Entonces, por supuesto que yo no considero que existe un exceso de personal de salud, de médicos en el país. Es cierto que necesitamos además médicos especialistas, pero también necesitamos darles las herramientas para que puedan cumplir con su función. Adelante, Nino, con la pregunta. Doctora, pues no tienen con qué, cómo trabajan. Sí. Doctora Garzón, muy buenos días. Y a propósito de esto, pues, algo de esto se conversó antes de la consulta en noviembre, y ya fuera, pues, tal vez de la ley electoral vienen algunas preguntas. Por ejemplo, en el modelo de abastecimiento de los servicios de salud a cargo del Ministerio de Salud Pública o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ejemplo, el IES. El IES tiene un modelo de autonomía de unidades médicas, ¿no?, que está plasmado en norma, pero ya en la parte operativa nunca se termina de concretar porque el IES tiene una jerarquía absolutamente vertical y el ministerio igual. Un poco esta idea de que la red pública te presta el servicio, pero luego el pago del servicio prestado se realice en una suerte de tercero que contra auditoría te da los recursos, pues, para hacer un uso eficiente, además para hacer una debida planificación, porque usted nos dice también hay un problema en mantener la infraestructura, hay un problema en proyectar gastos, en entender mi flujo real de pacientes por sector. ¿Qué opina usted de reestructurar realmente, ya con gestión más que con reforma normativa, y tratar de acoger este modelo de pago contra prestación, de real proyección de los gastos, tal vez de llamar a la ciudadanía a discutir este modelo que en algo se promulgó, ¿no?, de yo te pago una vez que me hayas prestado el servicio? ¿O es muy complejo? ¿Con el modelo actual se puede? ¿Con la verticalidad se puede? ¿O necesitamos mutar a un modelo donde uno presta y otro paga?
Bueno, primero tenemos que recordar que los hospitales, tanto del IES como del Ministerio de Salud Pública, de los hospitales de segundo y tercer nivel, son entidades autónomas, son unidades desconcentradas, es decir, tanto el Ministerio de Salud Pública, desde planta central, como el IES, les dan un presupuesto para que ellos puedan cumplir. El ejecutar ese presupuesto es responsabilidad de cada uno de los gerentes de los hospitales. Entonces, no es que el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, da una vez que se ha contratado o se tiene que cubrir con un gasto que ha hecho el hospital. No. O sea, los gerentes de los hospitales son responsables administrativamente y jurídicamente de cada una de sus unidades. Okay. Por eso son entidades desconcentradas, ¿no? Operativamente desconcentradas. Que implica que si es que ellos hacen una buena gestión y si es que gastan o ejecutan el presupuesto, ¿no es cierto?, que se les da, el próximo año les vuelven a dar el mismo presupuesto. El problema no es ese. El problema es que el presupuesto que se les da es basado en un histórico. Y esto, lastimosamente, se complicó más desde la pandemia, porque recordemos que estuvimos 2 años en pandemia, en los cuales los hospitales se encargaron de atender pacientes COVID. Entonces, como el presupuesto estaba basado en un histórico, el presupuesto que se les asignaba dependía de cómo habían gastado para poder tratar a esos pacientes COVID. Pero esa no es la realidad del país, eso fue una emergencia sanitaria, se debieron haber tomado medidas para poder solucionar el problema del presupuesto y darles para que se ejecute un presupuesto dependiendo de la efectividad que tenga el hospital en resolver. Ok, muy agradecido. Los casos que llegan a su hospital. Muy agradecido, una gran mañana para usted, doctora Garzón. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. RTP